All right, welcome back everyone. Thank you. Muy bien, bienvenidos de vuelta. Muchísimas gracias por su cooperación para la fotografía. Vamos a comenzar con la próxima sesión. Vamos a comenzar la próxima sesión. Our second. Nuestra segunda sesión Issues here. Okay, our next. Perfecto, entonces nuestra próxima sesión es un tipo de sesión bastante comprensiva. Vamos a ver el tema de la justicia climática, la descolonización, los derechos indígenas y la transición indígena. Entonces vamos a comenzar nuestra próxima sesión. Vamos a tomar los asientos para... This panel will. Entonces, este panel va a enmarcar uno de los paneles para esta tarde, pero va a estar muy interconectado con todas las discusiones que hemos tenido toda esta semana y también con el trabajo que vamos a realizar más adelante. Probando 1, 2, 3. Hola, probando 1, 2, 3. ¿Me escucha? Probando 1, 2, 3. ¿Sí? Ok. All right. Muy bien. Bienvenidos de vuelta. En este segundo panel vamos a hablar sobre la justicia climática, la descolonización, los derechos de los pueblos indígenas y una transición equitativa. Este panel va a estar moderado con David Boyce, que es el secretario general de Servicios Internacionales, y los panelistas van a incluir a Sebastián Mocha, presidente del Fórum de Estudiantes Globales, Divila Macarena, que es coordinadora de proyectos de CC Género Sudáfrica, Mujeres para la Justicia Climática, y Erin Cañanco, Mapuche, del Congreso Mapuche para Chile, y Rodrigo Ukrimni, que es miembro de la Comisión Internacional y ex miembro de Naciones Unidas, del Comité de Naciones Unidas para los Derechos Culturales y Sociales. Así que un fuerte aplauso para ellos. Hola, compañeras, compañeros, ¿me se escuchan bien? Sí, ¿me se escuchan? Bueno, por la gente que está en el fondo de la sala, o quita la sala para Universidad de Chile o siéntate, por favor, porque vamos a comenzar con sesión sobre clima. ¿Estamos todos? ¿Sí? Yo voy a me sentar aquí. Y pienso que yo voy a hablar en inglés. Disculpe, pero es un poco más fácil para mí porque mi portuñol es un poco especial.
Bueno, estamos todas. I want to welcome everybody. Quiero darle la bienvenida a todos los miembros del panel en derechos indígenas, en clima y una transición justa y equitativa. Como sabemos, esto probablemente es la crisis más seria que enfrentamos todas las especies vivientes de este planeta. Y tenemos que asegurarnos de que cuando conceptualizamos lo que estamos haciendo y las crisis que estamos enfrentando, no estamos hablando solamente de nosotros, sino que involucra a cada ser viviente de este planeta. Y, ¿saben? Nuestro panel anterior había hablado sobre la salud, con un enfoque en las responsabilidades que que le damos a las mujeres, a trabajadores mal pagados, al empleo informal. Y la mayoría de los trabajadores en empleos informales y también en hogares, donde hay muchísimas horas de obligaciones no pagadas en términos domésticos. Entonces se hizo el público de los servicios públicos benefician a las familias, por tanto, a las mujeres y a las niñas. Y la crisis climática crea acceso a los servicios públicos y hace que esto sea mucho más difícil. Desde mi perspectiva, necesitamos hacer una desintegración de todo lo que se mencionó anteriormente en el panel hacia la evaluación climática, análisis climática y las acciones climáticas. La verdad es que me impresionó un montón ese panel. Ahora, para aquellos de ustedes que habían estado en el panel de ayer, Alexander Pinto dijo que toda la vida en este planeta está en crisis y en riesgo. Y habló con respecto al sistema de agua del planeta como un organismo vivo que hemos estado matando continuamente. Y vamos a tener que lidiar con esto, los sistemas de agua, y tenemos que lidiar con él como si fuese un sistema, como una criatura viviente. Todos los organismos vivos van a tener que adaptarse al clima o morir. Y como sabemos, con respecto a las negociaciones de biodiversidad en Montreal, mientras hablamos, estamos viendo nuevamente unas extinciones masivas de especies, y eso, por supuesto, no es aceptable. Ahora, con las personas puede que tengamos más capacidad de adaptarnos, pero sospecho que la vida, como la conocemos, la vida va a ser muy difícil para varios de nosotros. Y sabemos y hemos visto cómo esto ocurre y dónde ocurre. Ahora, antes de ir al panel, voy a tomar mi rol como miembro del sindicato, porque yo trabajo con los servicios públicos, como dijo Gina. Nosotros representamos los sindicatos de los trabajadores de servicios públicos en más de 150 países, con 30 millones de hombres y mujeres trabajadores, son miembros. Nuestra responsabilidad es negociar de forma colectiva los acuerdos que establecen los términos y condiciones de trabajo para sus miembros, que son luego documentos legales emitidos al Ministerio de Trabajo. Y cuando existen violaciones de los términos y condiciones del trabajo, en tal caso tenemos que ir a un sistema de arbitraje o al sistema legal con respecto a la ley del trabajo. Esa es nuestra obligación. Ahora, ¿quién ha escuchado el término transición justa? ¿Quién aquí sabe que ese término se originó en el movimiento del trabajo? Un par, ok, súper. Ok, el hecho es que la transición justa es uno de esos términos que todo el mundo usa y la usan para lo que quieran, para cualquier cosa. Ahora, se ha hablado con respecto a la adaptabilidad del capital y sus agentes. Si son las empresas con el lobbying, las corporaciones, ellos están integrando una transición justa a su discurso. Sin embargo, no tienen la más mínima idea de qué significa que vas a tener que proteger a los trabajadores y las trabajadoras en la transición de uso de altos de carbonos a bajo uso de carbono
en las actividades, en la industria. Y el concepto también significa que tienes que consultar a los trabajadores y a los sindicatos. Y nadie aplica eso. Ni los gobiernos, ni las corporaciones, por supuesto, lo quieren evitar cuanto puedan. Y también las distintas organizaciones involucradas en el clima. Ellos no entienden el concepto de trabajadores involucrados en la toma de decisiones, que tiene implicaciones con su trabajo y su bienestar en el trabajo, porque proteger en los trabajos y los ingresos es esencial para proteger a las familias y es una de las formas clave de salir de la pobreza. Si es que hay una desigualdad de ingresos, ahí puedes soportar a tu familia, mantener a tu familia mejor. Y también hay un interés bastante interesante con respecto al PSI, que es, hay un interés del sector energético. Tuve una reunión de 2 días del sector energético, pero la energía en todas sus formas, ¿no? Primero que todo, tenemos la producción de la electricidad. ¿Cuántos de ustedes han conectado algún dispositivo hoy? En alguna parte, en la pared, en el hotel o en... O sea, es que todo el mundo, todos, conectamos algo todo el tiempo. Y si no, rarísimo, me da, no, o sea, no están conectados con el mundo, sería extraño. Entonces, la electricidad es importante, pero también con respecto al transporte, para enfriar, calentar, para las empresas en el área de agricultura, todas estas fuentes de energía se tienen que mover de alta emisión a bajas emisiones. No hay opción. Ahora, la descarbonización de la energía rápida, hacer eso y hacerlo rápido, uf, es un problema. Significa que tenemos que salirnos de esta adicción de 200 años, y digo adicción a los combustibles fósiles porque es como que somos adictos. Estamos adictos a los combustibles fósiles. Lo sepamos o no, somos adictos. La gran mayoría al menos. Entonces lo que hemos visto en el sector privado está haciendo un montón de promesas. Si han estado en British Petroleum, en el sitio web, o en él, en DESA, todos son verdes ahora. No les crean. El sector privado no está invirtiendo en energías renovables, nada cercano a la capacidad, capacidad y velocidad que realmente necesitamos como planeta. Y tenemos los datos que lo respaldan. Pero parte del problema es que las políticas que incluyen un apalancamiento global, un nivel global, bloquean los servicios públicos de invertir en renovables. Están siendo bloqueados. No logran hacerlo. Bueno, para mí, hacer la transición significa ser justo y equitativo en la transición. Significa analizar todos los temas que estamos analizando, que hemos analizado estos últimos 4 días, y tenemos que pensar específicamente en los temas que hemos escuchado también en los paneles anteriores, que me parece que son excelentes. Ahora, necesitamos tener en el núcleo un respeto por derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y va a necesitar un cambio muchísimo más profundo que solamente cambiar la tecnología. Me parece que ya lo sabemos, pero es algo que necesitamos tratar en el trabajo que realicemos juntos. No va a ser fácil y ya estamos 20 años atrasados, pero debemos hacerlo. Así que estoy muy feliz de ser el moderador de un panel de un grupo tan diverso de activistas que van a compartir con nosotros, que van a tratar lo que necesitamos hacer, que vamos a tratar cómo el clima está lidiando con los derechos y necesidades de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los jóvenes, de todas las especies y de todos los ecosistemas. Así que vamos, primero voy a la diputada Erika Ñanco para que comparta con nosotros su perspectiva como la primera mujer mapuche electa política en su región de Chile. Ella va a hablar con nosotros en español y va a compartir con nosotros algunos comentarios. Muchas gracias, David.
Marmari compulamien faum le pantufa, incheta Erika Ñamco Vázquez Piñén, Gualacura Lof Maputugun, 9 Imperial Meu, 9ª región de la Araucanía. Para quienes, bueno, veo que acá habemos muchas personas de distintos pueblos, de distintos lugares, y qué bonito que así sea. Yo me presenté en mi idioma, que es el mapuzungún. Difícil que el traductor o traductora lo haya podido traducir, pero les voy a comentar que primero empecé comentándoles diciendo quién soy. Mi nombre es Erika Ñanco, soy de la comunidad de Gualacura, del sector de Nueva Imperial, perteneciente a la 9ª región, de donde soy representante hoy día en el Congreso. Y estamos acá para hablar no solamente de cambio climático, sino de cómo esto se conjuga en distintos aspectos. Y la verdad es que del lugar desde donde yo provengo, que es la región de la Araucanía, que es la región más pobre de Chile, existe una diferencia no solamente económica, sino también social, que es la que hoy día nos trae a la palestra que el pueblo mapuche exista, no solamente en los medios regionales, como lo es los medios de comunicación que tenemos acá en nuestro país, sino también en medios internacionales. Para quienes desconocen quién es el pueblo mapuche o qué es el pueblo mapuche, quiénes somos los mapuches somos un pueblo que habitamos del sur del Biobío. Antiguamente eso era territorio autónomo, hoy día somos parte claramente del Estado de Chile. Pero esta demanda no habría sido, esta demanda de buscar autonomía para el pueblo mapuche no habría sido un tema si no existiera la diferencia social que hay en nuestra región. Y esta diferencia social tiene un componente de desigualdad climática muy latente, porque el principal conflicto que existe en la región de la Araucanía y en el sur de Chile es el conflicto existente principalmente con las empresas forestales, que como bien lo mencionaba David en un principio, también han hablado sobre ecología, sobre desarrollo verde, pero eso en la práctica no se nota. Quiero comentarles que el 1,7% del PIB a nivel nacional, que representa unos 5,4 miles de millones de dólares estadounidenses, solamente en el 2021 son las ganancias que dejan las empresas forestales. Pero esas ganancias, curiosamente, no se quedan en la región. No se quedan en la región de la Araucanía, no se quedan para las comunidades, no se quedan para el territorio, se quedan en las manos de los grandes empresarios que toman los recursos naturales de nuestra región, usan el suelo de nuestra región y dejan en un completo desabastecimiento no solamente económico, sino también de agua, a las comunidades aledañas. ¿Y por qué comento esta problemática? Porque justamente fueron las empresas forestales las que empezaron a tomarse los territorios del sur de Chile, dejando a muchas comunidades mapuche sin tierra, sin espacio para sobrevivir, y donde hoy día existe falta de agua, existe una sequía total, existe desabastecimiento económico, desigualdad social, desigualdades políticas, porque no puede ser que en pleno 2022 recién tengamos a la primera mujer mapuche diputada de nuestra zona. Ese tipo de diferencias llegan a ser tan grandes que hay 2.329.521 hectáreas plantadas de forestales, donde más del 50% de esas plantaciones pertenecen solamente a 3 grandes firmas, que son la Celulosa Arauco, CMPC y Maciza. Son básicamente quienes controlan el poder de estos espacios. Estas forestales también están exentas tienen exenciones tributarias del 100%. Ellas no pagan impuesto territorial y tampoco pagan impuestos específicos. Están exentas de pagar contribuciones del suelo. El uso del suelo para las forestales en nuestras regiones no se paga. Bueno, y quiero hacer también un análisis porque no es solamente la región de la Araucanía la que hoy día se ve perjudicada con las plantaciones forestales, sino también el sur de Chile, también en la región del Biobío, ahora mucho más al sur, la región de los lagos. También lo podemos ver en Valparaíso, por ejemplo, entre otros espacios, pero solamente se da que en el sur de Chile está esta problemática latente con respecto al impacto que tiene la industria forestal con los pueblos originarios, con el pueblo mapuche, en este caso el pueblo del cual yo provengo.
Quiero comentarles esto porque se ha hablado mucho a nivel nacional de la problemática existente del pueblo mapuche. Se habla mucho del conflicto mapuche, un conflicto mal llamado conflicto mapuche, porque esto la verdad existe como una forma de cómo el Estado como institución no se ha hecho cargo de una demanda tan histórica. Y al menos en Chile se habla mucho del conflicto mapuche porque existen camiones quemados, existen empresas que han estado saboteadas por algunos grupos, hay sectores de la política de la derecha, principalmente, que avalan que existe terrorismo en nuestra región, y eso opaca también las otras realidades que hay en nuestra zona. Principalmente quiero hablar con los delitos más frecuentes, que son principalmente con los de violencia de género, y aquí quiero hacer un énfasis en el panel anterior, donde hablaban justamente de mujeres. Es el delito de violencia de género el que más se instala en nuestra región y es el desafío más grande que nosotros tenemos hoy día para poder visibilizar la realidad de miles de mujeres que viven en nuestra zona y que hoy día están siendo totalmente desprotegidas por las instituciones, porque lo que sale en medios de prensa hacia afuera es básicamente el conflicto político existente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Acá no se habla de cómo las primeras naciones, de cómo nosotros como mapuche tenemos una conexión con el cuidado de la naturaleza y de los bienes comunes que llega a ser tal que el cuidado de ciertos sectores como ríos, lagos, por ejemplo, que nos entregan y nos abastecen de agua, son parte importante de la protección de nosotros como pueblos, porque la visión de los mapuches siempre ha sido el cuidado con la naturaleza, el cuidado con el medio ambiente, porque somos gente de la tierra, eso significa. Mapuche significa gente de la tierra, mapu es tierra, che es gente, y nosotros somos tierra, somos gente de la tierra. Por eso nos importa el cuidado del clima, por eso nos importa el cuidado de nuestra naturaleza, porque si nosotros no cuidamos nuestra naturaleza, tampoco existimos nosotros. Acá me llama un poco la atención porque tenemos una botella de agua que dice que es de los Andes, de la cordillera, ¿cierto? Tenemos agua embotellada. Allá en la región, en las comunidades, no hay agua. Y si la gente quiere abrir su llave, no hay agua, porque las forestales lo han secado. Es la industria la que ha evitado que la gente hoy día, y no solamente la gente, sino también los animales y las demás especies, podamos tener acceso al agua, que es un derecho humano universal. ¿Cómo puede ser que en Chile todavía el agua no sea un derecho humano universal? Son parte de los desafíos que nos corresponde a nosotros también tomar. Y desde el Parlamento estamos en proceso para poder generar insumos que nos permitan no solamente llegar a que el agua sea un acceso humano universal y un derecho humano universal garantizado por Chile, por nuestro Estado, sino también por el cuidado de nuestros bienes comunes de la naturaleza, por el respeto de nuestros pares y por seguir hacia adelante con un desafío de modelo económico que nos permita que sea sustentable y amigable también con el medio ambiente. En esto, bueno, nuestro presidente Gabriel Boric ha hablado bastante sobre el hidrógeno verde como una alternativa hacia un modelo de desarrollo sustentable. Y creo que en ese sentido sería un gran avance también para poder quitarle un poco a estas grandes empresas y grandes corporaciones que solo toman los recursos naturales para generar lucro personal y no colectivo. También estamos trabajando en un proyecto de ley que permita que las empresas, o que obligue, más que permita, que obligue a las empresas forestales a que tributen en los territorios donde hoy día están quitando los bienes comunes, donde están usando el suelo. Acá también existen distintas problemáticas internas dentro del cómo se toma el tema de la crisis climática dentro de las mismas comunidades y la responsabilidad existente en las comunidades mapuches, porque justamente yo vengo llegando ayer de mi zona, de Temuco, donde me reuní con comunidades mapuche que estaban recuperando el lago Caburga, que es un lago que queda en el sector lacustre de la región de la Araucanía,
y es un lago que hace un par de tiempo atrás estaba básicamente, siempre ha estado retrocediendo, dicen los expertos que es por una falla geográfica, pero esa falla geográfica no es tan falla cuando hay empresarios que están sacando agua de ahí y que ponen diques que evitan que el lago empiece a llevar su curso natural. Ayer nos reunimos con comunidades del sector de Caburga para poder dar un espacio de Nehuen, de Yeyipún, nosotros le llamamos así a nuestras ceremonias espirituales, para que este lago vuelva a tomar su curso natural. Pero esto también se ha logrado gracias al esfuerzo que las comunidades han hecho de quitar el dique que el empresario había puesto para su beneficio personal, porque había un dique que estaba cortando el espacio, había un dique que estaba evitando que el lago pudiese generarse nuevamente para volver a su curso natural, y que estaba claramente llevándose el agua hacia un empresario del sector agrícola, de gran apellido de la zona. Quería enfocarme en esta presentación básicamente en ese tema, porque es justamente el modelo de desarrollo que tenemos hoy en día el que nos causa estos niveles de desigualdad y el que nos causa estos niveles de violencia política. Porque existe en Chile mucho racismo, existe en Chile mucha violencia política, y eso es lo que a nosotros nos toca vivir. Pero como no andamos por la vida llorando y creemos que podemos sacar adelante más allá de la victimización, es que estamos trabajando justamente para generar insumos que nos permitan el desarrollo económico de nuestra región, considerando los aspectos que eso tiene que llevar con el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente, y de cómo como pueblos originarios, como pueblo mapuche, como primeras naciones, nos hacemos cargo desde las bases para poder respetar a la naturaleza y vivir en conjunto ante estos espacios que deben ser cuidados, respetados y por sobre todas las cosas entregados para que las comunidades también puedan hacerse cargo de ellas. No sé si me habré pasado en el tiempo, sí. Perdónenme por el tiempo pasado, pero agradecida de este espacio y por sobre todas las cosas yo creo que no hay que perder la esperanza, porque si nosotros perdemos la esperanza también se nos pierden las ganas de seguir luchando, y la lucha para nosotros siempre va a ser eterna. Toda la vida vivimos, nacimos en lucha y vamos a morir también en lucha. Van a haber muchos cambios que nosotros quizás no vamos a ver, pero tenemos que dejar estos espacios, hacer estos espacios para que las nuevas generaciones sean las que se hagan cargo. Y bueno, también quiero mencionar a mi partido, obviamente, a Revolución Democrática. Yo pertenezco al Frente Amplio, a Revolución Democrática, y desde nuestro partido también hemos estado trabajando en generar insumos para poder darle con el tema de la defensa a la crisis climática y ponernos también metas que puedan ser aplicables en el corto, mediano y largo plazo. Eso sería por mi parte. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Muchas gracias, señora diputada Ñanco. Estamos felices de que usted está con nosotros, pero también que usted está aquí en la lucha para derechos fundamentales, que sea de la planeta, de la naturaleza, del pueblo indígena y los trabajadores, trabajadoras. Esta es una aliada fuerte. Yo pienso que voy a seguir con el señor Rodrigo, porque primero los dos palestrantes después van a hablar en inglés, pero también Rodrigo es un abogado especialista en derechos humanos, y yo soy muy curioso de escuchar sus sugestiones también para cómo nos avanzar en esas crisis climáticas. Por favor, 7 minutos. Gracias y buenos días a todas y a todos. Es un gusto compartir este panel con ustedes y con ustedes. Yo voy a desarrollar una tesis muy general que luego voy a tratar de aterrizar en 4 tesis más específicas. Y la tesis muy general es que el cambio climático es no solo un desafío monumental, sino que es también una injusticia monumental.
y que por eso hay que enfrentarlo con distintos criterios de justicia, justicia ambiental, justicia redistributiva, justicia reparativa, etcétera. Y en esos criterios de justicia, el enfoque de derechos humanos juega y podría jugar un papel muy relevante. Y trataré de ver con pronunciamientos de instancias internacionales de derechos humanos en qué consiste hasta ahora ese enfoque de derechos humanos y hasta dónde podríamos potenciarlo aún más. Por favor. Eso es lo que voy a desarrollar. Entonces, esta tesis general dividida en esas 4 subtesis. Entonces, la primera es muy conocida. El cambio climático es el desafío tal vez más monumental que está enfrentando la humanidad, porque si no somos capaces de enfrentarlo apropiadamente, millones de personas y millones de especies perecerán. Entonces es un desafío enorme, pero no solo un desafío enorme, sino que es una injusticia monumental, y es una injusticia monumental porque quienes hoy sufren los efectos del cambio climático y quienes más los van a sufrir en el futuro, que son sobre todo las poblaciones en situación de vulnerabilidad, sobre todo, pero no exclusivamente, en el sur global, son quienes han sido menos responsables de las emisiones de gases invernadero que han provocado el cambio climático. Creo que una situación así en la humanidad no ha existido tanto. Quienes más sufren un desastre son quienes menos lo provocaron. Si eso es así, y esa es la primera tesis muy conocida, se sigue la segunda de la necesidad de transiciones, pero transiciones justas. Es decir, tiene que tener uno un enfoque de justicia en distintas dimensiones para enfrentar el cambio climático y que éste no recaiga en las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, si uno no tiene un enfoque de justicia, entonces puede uno estar legitimando cosas que ya están ocurriendo, que países del norte global tratan de buscar cero, en teoría, emisiones, pero a través de compras masivas de tierras en países del sur global para hacer reforestación, para captar carbono, y lo que hacen es expulsar a comunidades campesinas y a pueblos indígenas y afrodescendientes de sus tierras. Entonces, si uno no tiene un enfoque de justicia y simplemente ve un tema de reducción de las emisiones, puede descargar el cambio climático en quienes más vulnerables son a los impactos del cambio climático. Entonces, un enfoque de justicia es fundamental. Esa justicia es de distintas maneras. Tiene que tener una mirada hacia atrás, justicia reparadora. ¿Quiénes son los que en el pasado provocaron las emisiones de gases invernadero y tienen mayores responsabilidades? Una justicia distributiva. ¿Quiénes son los que más hoy están ocasionando gases invernaderos y tienen más capacidad de enfrentarlo y qué deberes les implica? Una justicia de género, una justicia étnica, etcétera. Entonces, esa es la segunda idea, tesis que quiero desarrollar, las dos muy conocidas. La tercera, menos conocida en el mundo de quienes luchan contra el cambio climático, es que entonces esto es un problema de derechos humanos también y requiere un enfoque de derechos humanos, y las instancias internacionales de derechos humanos, una de las cuales hago parte, que es el Comité, bueno, por un mes más, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha tratado de desarrollar este enfoque. ¿Qué quiere decir este enfoque? Que las obligaciones de los estados de mitigar el cambio climático no son discrecionales, no son algo que los estados pueden o pueden no hacer, sino que es una obligación extraterritorial de derechos humanos de los distintos estados mitigar el cambio climático. Es decir, que un estado no puede decir, no, ¿sabe qué? Mi compromiso en París lo voy a cambiar un poquito. No, es una obligación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Carta de Naciones Unidas, los artículos 55 y 56, establecen que es deber de todos los estados de cooperar internacionalmente para la plena realización de los derechos humanos. Y si un estado sigue emitiendo gases invernadero, está afectando los derechos humanos de otras poblaciones en el mundo, entonces está violando su obligación extraterritorial.
Y ese es un principio, yo creo, ya consolidado en las instancias internacionales de derechos humanos. Cuando nosotros en el Comité DESC empezamos a preguntarle a algunos estados, ¿qué están haciendo ustedes contra el cambio climático en materia de mitigación? Nos decían, pero eso lo discutimos en París, en las COP, no lo discutimos aquí en las instancias de derechos humanos. Y nosotros les dimos no, porque esa es una obligación de derechos humanos. Y eso cambia porque permite empezar a discutir, bueno, ¿cuánto debe ser realmente su deber de...? Ya, me cortó. La segunda es en adaptación. No cualquier política de adaptación es admisible. Tiene que haber políticas de adaptación con enfoque de derechos humanos para proteger a las poblaciones más vulnerables frente al cambio climático. Y con esto termino. Ahí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, una declaración importante que hicieron 5 comités de derechos humanos de Naciones Unidas sobre la relación entre cambio climático y derechos humanos. Son 3 páginas, corto, pero yo creo que dice lo esencial de que esas son obligaciones de derechos humanos. ¿Qué falta por hacer en materia de derechos humanos? Creo que falta seguir desarrollando ese enfoque. Es decir, yo creo que ¿por qué el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no discute el cambio climático y solo se discute en las COP? No, si es un tema de derechos humanos, se debía discutir también en el Consejo de Derechos Humanos y que ahí hubiera un mecanismo, por ejemplo, que hubiera un mecanismo que dijera, bueno, usted, Estados Unidos, que tiene la emisión de gases invernaderos per cápita más alta del mundo, ¿qué va a hacer en los próximos años realmente para reducirlo? Y no solo en un diálogo interestados, sino también un diálogo con presencia fuerte de la sociedad civil. Y con esto termino. Creo que el enfoque de derechos humanos no supera todos los temas de cambio climático, claro que no. Ese es un tema de movilización social y política, pero sí creo que aporta una herramienta suplementaria para lograr las transiciones justas. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y también después yo quiero te hablar sobre el lenguaje de las cláusulas sobre pérdidas y daños de un aspecto de un abogado, porque pienso que hay problemas dentro de eso. Pero ese podemos hablar en el grupo de trabajo después. I'm going to move to English, so anybody... Voy a cambiar a inglés y si necesitan interpretación, por favor, se tienen que poner los oídos, porque ahora va a ser mi placer presentar a mis colegas, mi última colega, Ndebile, de Sudáfrica. Tienes un fan club. Claramente ya has estado haciendo cosas, eres conocida. Sabemos que las hermanas y los hermanos africanos están muy involucrados en el activismo. Tienes 7 minutos, amiga. Muchas gracias, Davis. Buenas tardes a todos. Es mi placer estar en este espacio y compartir distintas perspectivas con mis panelistas, amigas, y me gustaría comenzar aplaudiendo el panel anterior con respecto a la información, las opiniones que han compartido con nosotros, porque la verdad es que realmente resuenan un montón, tienen conectividad, se conectan con la justicia social. ¿Qué significa justicia social para mí y para alguien que viene de una región africana? El cambio climático es un desastre, inundaciones, ciclones, sequías, que impactan las comunidades de la línea frontal, mujeres, niños que están enfrentando los efectos del cambio climático. Una región que tiene un aumento de desplazamiento, pérdida de vida y problemas de vida relacionados al cambio climático, a pesar de contribuir nada a las emisiones de los gases de efecto invernadero. Una región azotada por la pobreza, luchando con desarrollo sostenible, necesidades de derechos humanos básicos, mientras están desafiados con diferentes necesidades de combatir el cambio climático. Regiones que enfrentan gran deuda fiscal, préstamos del extranjero, acumulación de deuda para la sobrevivencia de la gente. Economías de muchos países africanos actualmente están con apoyo de la vida, soporte de vida
por deuda pública y por problemas de la pandemia del COVID, que presentaron muchos otros contratos combinados con otros estreses que golpean los esfuerzos nacionales para poder tener desarrollo social y poder luchar contra el cambio climático. Todo esto tiene un impacto negativo con la seguridad alimentaria y pérdidas de biodiversidad en África. Millones de personas están experimentando hambre extrema y necesitan ayuda alimentaria en todo el continente. Los agricultores campesinos, donde la mayoría son mujeres, producen la mayoría del alimento local, alimentando los hogares africanos. Casi 80% de lo que se consume por los africanos del alimento también necesita a los agricultores y distintos productos naturales que tienen que estar disponibles en el territorio para su vida. Los agricultores campesinos también son los responsables del origen del agua, el provisionamiento para las familias y las comunidades, y son los proveedores que cumplen múltiples roles en épocas de crisis. Entonces la crisis climática está haciendo que África sea de gran importancia alimenticia y los precios de los alimentos han aumentado muchísimo y en muchos casos no están disponibles en los mercados locales. Entonces, en vez de perder tiempo en el extractivismo de combustibles fósiles del Estado, África tiene que estar preocupado con cómo lidiar con tomar propiedad completa de estas energías renovables, potenciales de energías renovables, e invertir en las infraestructuras para poder hacer que se promuevan y que tengan un desarrollo y un crecimiento para el continente y en todas sus personas sin infringir a los derechos humanos. La justicia climática significa tener a grandes contaminadores responsables por su generación, por la generación que tienen y las grandes infracciones que han hecho, y pagar por el exceso de indolencia e insensibilidad. Las políticas existentes se deben revisar para poder acomodarse, y grandes castigos y multas en las personas se tienen que aplicar en las personas. Solamente una transición justa de la energía que sea equitativa y justa, igual y justa, sensible con términos de género, democrática, costeable, asequible e insulada de las influencias cooperativas, puede realmente poner un camino nuevo en el continente de desarrollo y crecimiento. La justicia climática asegura que las políticas climáticas y los marcos legales sean independientes de las sugerencias cooperativas y las influencias antes, durante y después de la implementación. También la adherencia al desarrollo de los impactos, la evaluación de impactos medioambientales para todos los proyectos que se implementen. La justicia climática también significa considerar, reconocer y respetar la línea frontal, las comunidades de la línea del frente, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, las mujeres, personas que tienen voz, tienen derechos y necesidades y deben ser parte de la toma de decisión de ese proceso para poder tratar esta crisis. Significa colaborar directamente con las comunidades locales y promover un enfoque centrado en la comunidad que va a priorizar sus derechos humanos, medioambientales y sociales. En conclusión, debido a que el cambio climático es una amenaza existencial a las comunidades africanas y también a la comunidad, que se enfocan en traducir los compromisos políticos a acciones implementables a través de la construcción de mecanismos específicos para una implementación robusta, una buena diseminación y movilización de recursos. Ese es un camino que vamos a tener que seguir para la justicia climática y es un principio base del Acuerdo de París, de ese proceso que los países responsables del cambio climático han determinado seguir basándose en sus circunstancias únicas y en sus capacidades para poder responder. Así que si hablamos con respecto a justicia climática y una transición justa
ayuda a tener un elemento de justicia de procedimientos, justicia distributiva y restaurativa. Muchísimas gracias. Ndebile, thank you very much. You were exactly on. Muchísimas gracias, Ndebile. Estuvo muy bien en el tiempo, lo cual fue muy bueno, porque sé que van a haber algunos comentarios y sé que vamos a tener un poco de intercambio de ideas y también sé que ha trabajado con las comunidades en unir las distintas partes, hacer las conexiones. Así que muchísimas gracias por tener experiencia, muchas gracias por compartir su experiencia. Y finalmente, pero no menos importante, Sebastián, usted tiene el micrófono, cuéntenos con quién ha estado trabajando, cómo nos puede ayudar a salir de esta crisis, ¿no? Por favor, Sebastián, adelante, 7 minutos. Muchísimas gracias, David. Y voy a comenzar con expresar mi gratitud por la invitación y la oportunidad de poder contribuir a este panel a nombre del movimiento estudiantil. El movimiento que yo represento es Global Student, estudiantes en el estado global, con con las federaciones estudiantiles globales y los sindicatos en Latinoamérica, también en África y también en Europa y en Asia, Asia del Pacífico. Estamos representando la voz de 202 sindicatos de estudiantes en 222 países y en distintos territorios. Antes de esta semana tuve el privilegio de participar en las reuniones sectoriales con respecto a los grupos sectoriales y compartimos de varios temas con las comunidades educacionales en relación al cambio climático, también con respecto a la catástrofe medioambiental, y me parece que estoy hablando en nombre de todos los colegas en el sector cuando digo que creemos firmemente que la educación tiene una responsabilidad profunda cuando estamos hablando con respecto a la mitigación de los impactos, pero también disminuir la progresión del cambio climático. Para hacerlo de forma efectiva necesitamos un enfoque multidimensional en todo el sector para poder implementar un involucramiento democrático de los estudiantes y de los trabajadores de la educación en los sindicatos como un permitidor para la transición a un crecimiento más sostenible basándonos en educación. La educación tiene que ser financiada públicamente y suficientemente financiada para tener una calidad calidad gratuita y de buena educación para poder llevar a cabo la investigación necesaria en el campo de la investigación con respecto al desarrollo sostenible para poder innovar con soluciones que ayuden a los gobiernos, el sector público y también el privado para poder implementar las prácticas con respecto a respetar y proteger el planeta. Una de las demandas más importantes con respecto a los trabajadores y la educación, los estudiantes, es que la educación del cambio climático se tiene que enseñar en todo el currículum, desde la primera educación hasta la educación superior. Aprender con respecto al cambio climático es un aspecto central de una educación con calidad. De hecho, no existe la educación con calidad. No podemos hablar con respecto a educación con calidad sin un componente climático dentro de la educación del currículum. Es por eso que los trabajadores de la educación tienen que tener la capacidad y tener los recursos y la capacitación de las habilidades para poder integrar el cambio climático y la sustentabilidad en la educación. No solamente tiene que ser información de cambio climático cuando terminan el viaje educacional, sino que también tenemos que tener apoyo con respecto al ambiente educacional que promueva a las acciones climáticas y comportamientos sostenibles, porque tenemos el derecho para tener las habilidades y las capacidades para poder sostener el mundo para las generaciones futuras y necesitamos educación que nos prepare para el trabajo, para un trabajo en una economía verde. En este esfuerzo también tenemos que tomar en cuenta la perspectiva a largo plazo y entregar oportunidades para poder apoyar a aquellos que están pasando por esa transición necesaria, desde lo no sostenible a un mensaje, a un camino verde. Hay muchísimas personas que lo están haciendo, así que esa transición como concepto no se va a lograr sin no tener las oportunidades educacionales y las necesidades educacionales de este grupo. Pero también el reimaginar el currículum en la línea del cambio climático no se puede realizar sin tener un pensamiento libre con respecto a cómo enseñamos y aprendemos en el concepto de interseccionalidad y las dimensiones de justicia económica y educacional. Nuestro sistema educacional tiene que estar descolonizado y tener sensibilidad local con respecto a las culturas y el trabajo con los indígenas, incorporando esta voz excluida y esta pedagogía. La educación va a poder crear un medio ambiente que le permita a más personas cuestionarse, persistir en las prácticas y la apropiación de los trabajos, de los recursos
persiguiendo la idea de a una economía a expensas de la gente y del planeta. Estamos convencidos de que la economía injusta y los problemas sociales se reproducen por una asignación injusta de poder en los sistemas políticos, y descolonizando la educación, haciéndola más accesible para todo el mundo, ahí vamos a poder cambiar ese poder y vamos a poder transformar las realidades sociales. Antes de este año habíamos tenido un congreso de estudiantes en el COP27 con estudiantes africanos en Ghana. Tuvimos 30 países participando juntos para poder definir su adhesión a la justicia climática. Para tener justicia climática, esto trata sobre aprender del pasado y mejorar la calidad y poder entender las implicaciones, pero también comprender. Los colegas lo habían dicho antes, hemos contribuido lo menos, en menor cantidad, sin embargo, están pagando el precio más alto aquellos que han contribuido menos. En los estimativos del 2050 con respecto a los daños y las pérdidas, se estima que el costo de las pérdidas y los daños en el mundo en desarrollo entre 1 trillón y 1.8 trillones de dólares estadounidenses. Y estos cálculos no incluyen las pérdidas no económicas como la pérdida de la vida, de territorio, la pérdida de cultura. Así que esta es la pregunta. Las naciones en desarrollo tienen que tener responsabilidad de actuar y mirar los resultados. También pensando en las últimas conferencias, tenemos que pensar en los combustibles fósiles y tenemos que resistirnos a tomar compromisos financieros para poder tener un financiamiento con respecto a las pérdidas. Entonces el movimiento de estudiantes es un gran movimiento estudiantil de jóvenes que ha representado este interés y han estado luchando porque todo está en juego para los jóvenes. Ellos son los que van a ser impactados. Y a pesar de muchos logros que han realizado ciertas organizaciones como el Clima para el Futuro y muchas otras, tenemos que ser más inteligentes, tenemos que estar mejor organizados e involucrarnos con alianzas estratégicas, con los sindicatos, con la sociedad civil, organizaciones, para poder tener los distintos actores involucrados, participantes, porque tenemos distintas acciones que tenemos que realizar, distintas movilizaciones en todos estos espacios que pueden crear el momento para realmente tomar un pie adelante y hablar con los abogados. Hay muchos lobistas, muchos políticos que sí están participando. Entonces necesitamos tener, esta conferencia realmente tiene que entregar una oportunidad, y entrega una oportunidad fantástica para poder tener una estrategia, tener un plan de acción. Y con el movimiento estudiantil, esta es una muy buena posición en la universidad, a nivel educacional. En todo el nivel podemos ser un partner en este esfuerzo, y quiero que si no están trabajando con los sindicatos estudiantiles, ya vayan a sus oficinas. Si necesitan contacto, estoy aquí feliz, se pueden poner en contacto conmigo y yo los ayudo. Muchísimas gracias por darme el tiempo y espero que podamos utilizar esta conferencia para poder construir un movimiento que siga más allá de solamente este congreso y realmente cree acciones con respecto a estas cosas que nos preocupan a todos y a todas. Gracias. Sebastián, me parece que has hecho entrenamiento de charlas porque tuviste 6 minutos y 56 segundos, hiciste como una capacitación y me faltó tiempo. Tengo un reloj aquí y me muestra cuánto tiempo nos queda antes de avanzar con los talleres. Entonces, antes de pasar el micrófono, voy a abusar de mi posición como moderador para hablar sobre algunos temas del PSI, porque el caos climático está aquí, no va a desaparecer pronto y necesitamos protegernos, necesitamos proteger a nuestras comunidades, a nuestras familias y a nuestro ambiente natural, porque el desastre climático inevitable está aquí. No tenemos más opción más que adaptarnos. Entonces necesitamos mejor defensa para las inundaciones, para las tormentas. El daño más importante de las grandes tormentas son mucha agua. Pensemos en Pakistán. Veamos cuántos países. El agua es lo que se mueve a una velocidad terrible, en un volumen terrible. Ahora estamos hablando con respecto a ríos atmosféricos. ¿Han escuchado? Ríos atmosféricos. ¿Han escuchado eso? Ríos en el cielo que van y se vacían arriba de nosotros. Entonces nos tenemos que proteger contra eso. También se había mencionado inundaciones en los pueblos que se han desarrollado estas inundaciones, y hay muchos lugares donde las inundaciones se han estado desarrollando, no sé, 10, 15 años. Tenemos que anticiparlo.
las sequías, también los incendios salvajes. Otro tema que hemos visto es el exceso de calor o exceso de frío. Los trabajadores no pueden manejarlo, nosotros, nuestros cuerpos, no lo podemos manejar. Entonces, como sindicatos, tenemos que ver cómo proteger a los trabajadores en ese área. Vamos a tener que usar la mayoría de las soluciones basadas en naturaleza, pero hay que tener cuidado con la terminología. ¿Por qué? Nuevamente, como Rosa decía, con respecto a la corporabilidad de adaptarnos y absorber los conceptos y robar, y bueno, mientras se maximizan las ganancias, claro, maximizar las ganancias, hay que ser claros, tenemos que invertir un montón en la infraestructura pública. No existe duda, la infraestructura pública y los servicios públicos son clave para minimizar el daño. Y si queremos que los servicios públicos puedan responder cuando los peligros lleguen, que van a llegar, entonces tenemos que tener en cuenta que la mitad de los 8.000 millones de habitantes en este planeta viven en configuraciones urbanas extremadamente densas y también tienen necesidades muy específicas y particulares. Y la mayoría va a ir a los servicios públicos locales para que los ayuden cuando hay problemas. Entonces nos tenemos que asegurar de que estén disponibles y preparados para que los trabajadores en todos estos servicios públicos estén preparados y equipados. Pero como escuchamos, nos estamos adentrando a una política de austeridad máxima a nivel global con la cual tenemos que luchar. Alguien había hablado sobre los impuestos progresivos. Me parece que tenemos que hablar sobre tasación o impuestos masivos. Y cuando los servicios públicos, entiendo, no son buenos y no se hacen responsables de sus necesidades, uno como que no siente que debiese pagar impuestos. Pero seamos realistas, no se trata de los impuestos que pagamos usted o yo. Se trata de los mega ricos, las multinacionales. Esos son los que tienen que hacer que paguen. Ahí hay que ponerse agresivo y no progresivo. A pesar de que, claro, entiendo el comentario. Pero, vamos, el Congreso de la Unión de las Naciones Unidas hizo promesas y el financiamiento no está llegando. Bueno, cuando hacen privatización y marketización, bueno, nosotros necesitamos tener todos estos temas en nuestros platos, hablar sobre esto. Habíamos hablado sobre los fondos climáticos que va a estar en nuestro sitio web y está todo dirigido al mercado. Yo creo que he dicho suficiente o demasiado. Me parece que es hora de que lo hagan ustedes. Me parece que tenemos un par de micrófonos por ahí dando vueltas. Gente, pueden preguntar, pueden hacer comentarios. Esto se vale todo. Así que adelante. Veo a alguien que ya está en la primera fila. Si nos puede decir nombre y organización de dónde viene y luego el comentario, por favor. Mil gracias. Hi. Y muchas gracias al panel que fue muy interesante. Soy Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri y Afrochilena. Represento acá en esta conferencia a la Vía Campesina a nivel internacional. Quisiera llamar un poquito la atención. Nosotros trabajamos en la Comisión de la Alimentación, la comisión que discutimos mucho el tema de la soberanía alimentaria, el tema de la salud, el tema de todos estos temas que ustedes han puesto en la mesa tan claramente para nosotras. Nosotros pensamos, como mujeres rurales, como mujeres campesinas, como mujeres indígenas, que el cambio climático viene por las mujeres, porque las mujeres somos las que hacemos la agricultura a menor escala, las que trabajamos en circuitos cortos y que no queremos que nuestros productos sean llevados desde Santiago a Punta Arenas o de Punta Arenas hasta Arica. Queremos trabajar en circuitos cortos donde nuestra producción se consuma en cada localidad y eso va a bajar todo lo que ustedes han denunciado, lo que significa el gasto en petróleo, en todo lo que es los traslados. Por lo tanto, quisiéramos
pedirle a la comisión del documento final de la sistematización de la declaración de esta conferencia tan importante, que por favor quedara establecido en un par de líneas el tema de que la agroecología es un camino para ayudar a mitigar todo este dolor que ustedes han puesto en la mesa, y el panel anterior también, que se refirió muy fuerte al tema de nosotros las mujeres, que tenemos que llevar el tema del cuidado, el tema de cómo nuestros pocos recursos los tenemos que estirar como elástico para darles una alimentación un poco más sana a nuestros hijos. Así que, por lo tanto, nuestra petición es esa, que el tema de la agroecología es un camino. El tema de la soberanía alimentaria para nosotros como vía campesina que se ha discutido a nivel del mundo esté también reflejado en un par de letras. Muchas gracias, y que esta conferencia realmente ha sido para nosotras como organizaciones de mujeres del campo una oportunidad. Muchas gracias. Thank you so much. My name is Muchísimas gracias. Soy Eluwa Funimati Okimura. Yo trabajo para la responsabilidad de Uganda y participación pública con África, CAPA. Me parece que el panel ha hecho un trabajo muy bueno con respecto al tema de cambio climático, transición justa, cambio climático, cómo afecta a los trabajadores. Y me parece que uno de los temas principales de este panel es que se va a necesitar financiamiento para lidiar con el problema del cambio climático. Y para nosotros, del sur del globo, del mundo, tenemos claridad. Sabemos cómo llegamos aquí. Hubo contaminantes, continúan contaminando. Para nosotros, para que tengamos los financiamientos necesarios para poder lidiar con la contaminación, bueno, ya sabemos, estamos aquí porque el piloto de nuestro ambiente, para poder desarrollarse globalmente. Entonces, cuando nos preguntan, alguien globalmente debiese ser responsable de la adaptación climática, no estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo la responsabilidad de la justicia de los contaminantes. Entonces, temas como pérdida y daño llegaron al procedimiento de las Naciones Unidas, pero no queríamos mecanismos que pongan a África en una crisis mayor. No queremos mecanismos que no ayuden a tener seguridad, sino que lo que estamos pidiendo es un enfoque ecológico. Un excelente panel. Mi nombre es Sergio Chaparro, soy de Tax Justice Network y soy colombiano, y quisiera hacer una pregunta a partir del contexto colombiano, pero que conecta con desafíos y demandas diferentes que escuché a lo largo de estos días. Y es que, por un lado, existe una fuerte demanda de comunidades locales, pueblos indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, por mantener control sobre sus territorios y sobre los recursos en esos territorios conforme a sus propios modelos de vida. Pero por otro lado existe una demanda, por ejemplo, por sectores más urbanos en relación con, por ejemplo, tener tarifas accesibles a servicios públicos, incluyendo la energía, y una presión de los gobiernos, particularmente en el sur global, para afrontar unas crisis acumuladas de deuda, crisis fiscales y, por ejemplo, restricción del espacio de políticas para un modelo de desarrollo que transite hacia economías bajas en carbono. Sin detrimento del tema de la responsabilidad principal del norte global en la agenda climática, creo que es necesario pensar como parte del programa de esta conferencia, no solamente en el elemento redistributivo de las políticas, que es esencial, sino también en cómo crear un modelo productivo que ligue las dos demandas que acabo de mencionar. O sea, cómo podría avanzarse en un proyecto de desarrollo por protección popular que permita empoderar a las comunidades locales, que permita a los países del sur global avanzar en una industrialización verde,
pero que a su vez reduzca las vulnerabilidades económicas de estos países en su reto por enfrentar un modelo de desarrollo alternativo dadas las asimetrías globales. Entonces quería preguntarle su opinión al respecto sobre esta necesidad de vincular las demandas de distintos sectores en torno a un modelo de desarrollo productivo en líneas ecológicas y populares. Gracias. Sí. Thank you. Emilia Reyes, with Muchas gracias, organización mexicana. to say that Quería decir que necesitamos un cambio de sistema. Es súper importante que tengamos más financiamiento, más fondos, y necesitamos tener la responsabilidad también de aquellos que han producido estos daños, no solo con respecto al cambio climático, sino que también de la biodiversidad, destrucción de biodiversidad y acidificación de océanos. Entonces quería mencionar ese tema al público, a la audiencia, para que consideren las responsabilidades con respecto a los distintos países del norte y del sur. Tengan cuidado con los sectores que están dañando, están extrayendo y causando problemas con la naturaleza, porque esto es algo que tenemos que hacerlos responsables, porque seguimos pidiendo dinero sin realmente cambiar el sistema. Entonces, si es así, el planeta va a seguir siendo destruido. Entonces, en este camino, con respecto a tener un cambio en el sistema, eso significa que también tenemos que mencionar cuáles son las soluciones falsas, net cero en vez de real cero, soluciones que sean basadas en métricas y no consistentes, o ese tipo de propuestas que son la geoingeniería o incluso lo nuclear, o algunos debates que también existen con respecto a los combustibles fósiles que se van a necesitar para el desarrollo de los países en desarrollo. Eso no es tan cierto. No podemos utilizar los combustibles fósiles en el desarrollo del sur si estamos destruyendo el planeta. Por ende, me parece que esto es un debate súper difícil que vamos a tener que tener, porque también los sindicatos están tratando de posicionar ese lenguaje aquí en este espacio, y necesitamos contrarrestar ese argumento diciendo que necesitamos, o más bien, no necesitamos desarrollo en el sentido de crecimiento que hemos estado imponiendo con estos sistemas capitalistas, sino que tenemos que encontrar mejores caminos con nuestras hermanas de vía campesina. Muchos de ellos tienen soluciones también con respecto al sur global. No estoy diciendo que tengamos que hacerlo no crecer, sino que es un camino alternativo a crecer. Y no es que no sea crecer en el norte, sino que no podemos seguir pretendiendo que el sur en este punto va a explotar la naturaleza como lo ha hecho en el norte. Así que eso es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias. Sí, un más. One more. Uno más. Thank you. I was particularly Mil gracias. Me alegró muchísimo cuando escuché el ejemplo que estaba hablando con respecto a la botella de agua. Ya que estamos aquí, estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando de incentivos de impuestos, PPP, todas estas cosas técnicas. Y está bien. El trabajo que están haciendo es súper relevante, pero hay que tener en cuenta quiénes son las personas a las que estamos defendiendo, quiénes son los responsables. ¿Cómo estamos moviéndonos en nivel global para tratar de hacer este informe y compartir esta información? Las personas que están en el lado local, ¿saben exactamente qué están defendiendo? Porque saben que la educación es derecho, que está bien, pero ¿saben qué implica educación con respecto a costos de accesibilidad? Saben que el agua es derecho, pero ¿qué implica con respecto a calidad y acceso o sustentabilidad? Me parece que tenemos que tomar esas cosas técnicas, estos reportes, y traducirlos a algo súper digerible, simple, para asegurarnos de que como organización, la comunidad que estamos defendiendo también entendan la información, pero que también entiendan que si no hacemos esto, podemos tal vez ganar la lucha a nivel global, pero van a estar felices con el servicio público como un regalo, como un privilegio que no es justo. Eso es el caso que estamos viviendo, entonces tenemos que tener en la agenda, porque estamos hablando de clima. Tenemos pérdidas y daños. Y sí, felices, por supuesto. Tenemos financiamiento global climático. Claro, súper bien, porque tienen financiamiento. Y por supuesto lo están haciendo porque tienen dinero, están usando combustibles fósiles y tienen la oportunidad de tomar dinero con respecto al carbono, a los impuestos del carbono. Entonces lo que estamos haciendo es darles el financiamiento. Estamos financiando, no sé si
esto está bien dicho, pero estamos financiando el problema del clima, que no es solamente un tema de dinero, sino que estamos en el lado de la reacción, siendo reactivos. Eso significa problemas de tierra, que significa problemas de productividad. Tenemos que pensar en eso, porque si no hacemos eso, van a seguir contaminando, van a seguir haciendo lo que tienen que hacer, porque tienen la oportunidad. Y con eso termino, un último punto. No existe, no puede existir justicia climática sin juventud. Tenemos que capturar el potencial de los jóvenes en esta lucha, porque estamos luchando por ellos. Ellos son, si estamos hablando de pérdidas y daños, son ellos. Ellos no van a poder cultivar porque están perdiendo las tierras. No van a poder quedarse en la localidad porque el agua, el mar, está tomando sus hogares. Entonces tenemos que invitarlos, involucrarlos. Porque ¿qué están haciendo? Porque están haciendo cosas fantásticas. Nada de justicia climática va a ocurrir sin la participación de los jóvenes. Mil gracias. Muchas gracias. Sé que hay muchas otras personas que quieren hablar y saben que van a tener la posibilidad, pero no aquí y ahora, sino que en el taller. Quédense al taller, por favor, porque los panelistas también nos van a dar su reflexión final. Y vamos a comenzar con la dictadora. Breves. Bueno, sin lugar a dudas, se nos vienen muchos desafíos por delante, pero como decía por ahí un artista de la tele de una serie que se da por acá en Chile que se llama Malcolm, el futuro es hoy, viejo. Ya los jóvenes de hoy, adelante seremos viejos, pero el futuro va a seguir siendo hoy, y así también mañana. Así es que hay que ponerse las pilas ahora, porque ponerse las pilas me refiero a organizarse, a accionar y a seguir adelante luchando por las demandas que nos parecen justas, porque si no lo hacemos ahora, mañana ya será tarde. Muchas gracias. Rodrigo, ¿tienes tu micrófono? Sí, sí. Por favor. Gracias. Muchas gracias por las preguntas y comentarios, muy pertinentes todos. Yo creo que algunas se cruzan. Creo que la pregunta de Sergio Chaparro sobre cómo combinar distintas demandas fue un poquito, o una línea de respuesta fue la que nos dio Alice de Vía Campesina al inicio. Yo creo que hay formas de producción que hay que revitalizar, como la agroecología, que permiten mejora del bienestar de las comunidades rurales y al mismo tiempo control por ellas de los procesos productivos sin impactos ambientales como los que tiene la agroindustria. Entonces creo que hay que recuperar y pensar en esas vías, pero sí creo que hay, y eso tiene que ver con el comentario de Emilia, creo que hay un debate sobre cómo eso se aterriza en una visión de desarrollo distinta. Y ahí tenemos que invertir esfuerzos en pensar cómo puede ser esa forma de desarrollo distinta, y ahí no hay aún respuestas fáciles. Y las dos últimas comentarios y preguntas, yo estoy de acuerdo con lo que decía Emilia, si entendí bien, los mecanismos de rendición de cuentas, de accountability, y ahí es donde creo que los instrumentos de derechos humanos, si uno asume un enfoque de derechos humanos sobre el cambio climático, pueden tener fuerza, porque precisamente derechos humanos es mecanismos de accountability y de rendición de cuentas. Entonces sí, creo que, como tú decías, estamos en un futuro que es inmediato y con unos desafíos enormes, y agradezco enormemente esta conversación para tratar de encontrar vías. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you for your... Mil gracias y mil gracias por sus comentarios y por sus opiniones. Estoy completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y en modelos en desarrollo que se conectan con
con lo intangible o lo concreto, cómo nos movemos con respecto a las acciones, a lo tangible. Tiene que haber transparencia y responsabilidad. Necesitamos a todas las partes interesadas unidas y en mi experiencia los gobiernos usualmente lo que hacen, no les gusta poner a todos unidos juntos en una sola sala. Cuando tienen que comentar, discutir los negocios con el sector privado, evitan conectar a los sindicatos o la sociedad civil. Entonces sí necesitamos movernos, alejarnos de esa agenda y tener a todos a bordo. Sí, también estoy súper de acuerdo con la opinión de Emilia, porque sí tenemos que cambiar el sistema y la narrativa que estamos usando actualmente. Y claro, finalmente creo que si seguimos con los combustibles fósiles y pensar que los combustibles fósiles van a ayudar con el desarrollo, o sea, vamos a experimentar daño y pérdida toda la vida. Si ese es el financiamiento que se establece, ¿por qué va a ser distinto? ¿Por qué va a ser una diferencia? Va a seguir apoyando y soportando, apoyando los combustibles fósiles. Y finalmente, me parece que en el cambio climático tiene que ser la justicia, tiene que ser honesta, tiene que ser honesto con los derechos humanos, porque ese es el camino que tenemos que avanzar, con justicia de derechos humanos. Veo que el timer de la televisión ya está en cero, así que lo voy a mantener breve. Estoy súper de acuerdo con todo lo que dijeron. Es una pregunta realmente de justicia y quisiera hablar con respecto a lo que los colegas decían en la parte de atrás. ¿Sabemos cuáles son los derechos? Los jóvenes saben que tienen un derecho a justicia climática, agua, educación. Como activista educacional que soy, yo sí creo que la educación es la solución para esto. Enseñar las cosas que hemos comentado aquí, hacer que los jóvenes se enojen. Puede que sea un poco tarde, en mi opinión, sin embargo. Necesitamos tomar todos los esfuerzos para poder utilizar el sistema educacional y también agregar la educación, hablar sobre estos temas actuales y hacer que la gente entienda que a través de estructuras democráticas esto se aleja. Necesitamos hacer que los creadores de políticas tomen las decisiones que realmente tengan que resolver esos problemas masivos que estamos enfrentando. Mil gracias, Sebastián. Bueno, el idioma es importante. Y sabemos que el lenguaje es importante. Sabemos que los recursos naturales se utilizan para las máquinas de ganancias y quería que que llamáramos la atención al lenguaje de los recursos humanos. Se usa para ganancias. Entonces hay que poner atención cuando estemos hablando sobre recursos humanos. Quiero agradecer al panel, pero también quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible esta sesión, a los intérpretes, a la gente de sonido, de video, que está conectándonos con los sistemas web, toda la gente que nos alimenta, que nos da agua, que nos mantiene los niveles de cafeína altos, y también a todo el comité organizativo. Lo que yo saco de esto es que esta unidad, la unidad es lo más importante cuando avancemos en este tema. Tenemos que unir a todas las fuerzas diversas, tenemos que organizarnos, educar, comunicarnos y movilizarnos. ¿Por qué? Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias. Ashina. Thank you so much. And Muchísimas gracias y otra ronda de aplausos para este panel tan inspirante y la contribución de todos ustedes y su entusiasmo para seguir con esta conversación. Por favor, tolérenme, solamente tengo 3 anuncios mientras avanzamos a la próxima parte del programa. Primero, vamos a ir a los talleres. Entonces, el taller de justicia climática, pueblos indígenas y sus derechos, descolonización y una transición equitativa. Quédense aquí, es aquí. Y el taller de alternativa feminista va a ser en la Universidad de Chile. Va a haber un equipo en la parte de atrás con unos letreros que los van a guiar a todos los que quieran ir al panel de justicia de género, alternativas feministas. Ese taller está con los letreros ahí atrás. Los tienen que seguir a ellos. Esto va a ocurrir desde ahora hasta las 4:30.
con un receso de almuerzo entre medio, y luego de 4:30 a 5:30 vamos a tener un break, un receso, y luego la sesión de síntesis que empieza a las 5:30 en el Hotel Fundador. Ahora, como saben, todos los sectores han contribuido un montón al idioma, al lenguaje que va a salir en el documento de la conferencia, que estamos llamando la Declaración de Santiago de Servicios Públicos, y todos van a tener la oportunidad de poder revisar ese bosquejo que estamos teniendo y finalizarlo con información, con opiniones. Va a ser una sesión re interesante. Lleven el teléfono, por favor, y entusiasmo y sus ideas para que podamos todos tener la posibilidad de participar colectivamente. Y finalmente a las 6:30 nos vamos a juntar en la entrada del Hotel Fundador para caminar juntos hacia el lugar donde va a ser la sesión de cierre, que va a ser una terraza con una vista preciosa de la ciudad. Va a haber comida, tragos, posibilidad de que todos puedan compartir sus reflexiones, sus ideas de toda la conferencia. No puedo pronunciar el nombre de la terraza donde vamos, está en el programa. Va a estar en el sitio web también, se ha distribuido. Como es en una montaña, vamos a ir a la base de la colina de la montaña y va a haber una van que va a ayudar a la gente que va y que las transporta hacia arriba para que todos puedan disfrutar de este momento. Así que sí, eso. Disfruten el resto de su día. Muchísimas gracias. Nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're better.